declaraciones de los investigados y demás diligencias. Es decir, para realizar todo esto, 18 meses es un plazo razonable para que se realicen todos estos datos de investigación a fin de esclarecer o que se esclarezca la situación jurídica de Alejandro Toledo Manrique. Muy bien. En esa medida se le va a dictar el plazo de prisión preventiva de 18 meses, que va a correr a partir de la fecha en que sea aprehendido. Como está en libertad, se le va a cursar orden de captura a nivel nacional e internacional. Con relación a la alegación de la defensa técnica del investigado Toledo Manrique, en el sentido de resulta de que la investigación es de 8 meses, ha establecido el propio fiscal, y de que eso es un contrasentido respecto a la prisión preventiva que realiza, este despacho la desestima, atendiendo a que hay que tener en cuenta que en el presente caso es de naturaleza compleja y que fácilmente, en el presente caso, por la complejidad y por la información que se tiene que recabar y por el procesamiento de la información. En estos momentos ya hemos escuchado pues al titular del primer juzgado de investigación preparatoria, Richard Concepción Carguancho, quien ha aceptado el pedido del Ministerio Público de dictar una orden de 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo. Una respuesta final, solamente una consideración de final. Se está dictando prisión preventiva, 18 meses. El cómputo de los 18 meses una vez que sea aprehendido. Se van a girar órdenes de captura nacional e internacional. Y lo tercero, solamente un poco para redondear la idea de la excepción, sobre el tema de la prescripción. No hay que olvidar que el último acto que ha desplegado digamos, Toledo Manrique sería a propósito de un pago que estaría fechado en junio del 2010. Y de junio del 2010 a la fecha, aún no han transcurrido los plazos de prescripción que señala la ley. Muy bien, esta es la decisión que ha tomado el despacho. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional de la Sala Penal Nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público y en consecuencia se dicta prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo Manrique por el plazo de 18 meses. Segundo, en estos momentos escuchamos la orden que está dando el juez Richard Concepción Carguancho contra el expresidente Alejandro Toledo, tras el pedido del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva. Para eso existe el recurso impugnativo correspondiente. Indicando: te has dejado vender, le han dicho al juez Richard Concepción Carguancho, justo cuando él ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique. Prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Alejandro Toledo Manrique, y estando a que éste se encuentra en libertad, se dispone cursar los oficios correspondientes para la inmediata ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario del Perú. Para tal efecto deben girarse órdenes de captura a nivel nacional e internacional. Se precisa que a nivel internacional debe girarse la orden de captura internacional a Interpol para la alerta roja correspondiente para que se proceda a la aprehensión efectiva de Alejandro Toledo Manrique en el lugar donde se encuentre. El día de hoy, el día de hoy se están girando los oficios al final de esta audiencia. Tercero, en cuanto al cómputo del plazo de la prisión preventiva, se establece que va a computarse una vez que ocurra la aprehensión efectiva del investigado, sea en el Perú o sea en el extranjero. A partir de esa fecha corre el cómputo. Cuarto, habiéndose dictado la prisión preventiva contra el investigado Alejandro Toledo Manrique aquí en la Sala Penal Nacional,
se notifica estrado. Ministerio Público. Conforme, señor juez. Defensa técnica, doctor Heriberto Benítez. Señor juez, considero que la decisión viola los derechos fundamentales de mi patrocinado e interpongo recurso de apelación. Muchas gracias, doctor. Por interpuesto, y se le concede el plazo de ley para que lo fundamente. El video se le va a alcanzar de inmediato para que pueda hacer su defensa. Muchas gracias. Siendo las 10:10 de la noche aquí en la Sala Penal Nacional, se levanta la sesión. Buenas noches. Bien, acaba de culminar pues la audiencia de pedido de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo. Como ustedes ya bien lo han escuchado, en la voz del juez Richard Concepción Carguancho, titular del primer juzgado de investigación, él ha hecho caso pues al pedido del Ministerio Público para dictar orden de captura contra el expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra en estos momentos fuera del país. En estos momentos él ya se retira y acaba de acabar pues la audiencia de pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el ex mandatario. Su defensa va a apelar este fallo dado por el juez, pero también el representante del Ministerio Público también, Hamilton Castro, se ha mostrado conforme con la orden del juez Concepción Carguancho. Felipe, muchas gracias por esta información. Entonces, en la Sala Penal Nacional se dicta prisión preventiva de 18 meses contra Alejandro Toledo, el expresidente. Es una histórica resolución que acaba de dictar a las 10:10, como ha cerrado esta sesión, el juez Richard Concepción Carguancho. El abogado de Alejandro Toledo ha apelado a esta resolución. Vamos a tener toda la información sobre lo que ha ocurrido en esta audiencia maratónica. En este momento vamos a escuchar la resolución del juez Richard Concepción Carguancho, esta resolución histórica sobre la prisión preventiva y el pedido de captura internacional del expresidente Alejandro Toledo. A esta obra interoceánica que requiere indudablemente las acciones de control correspondientes, y esto indudablemente lleva tiempo. No se trata de una obra pequeña o de mediana envergadura. Se trata de una de las obras más importantes que se ha realizado en el Estado peruano, obra interoceánica, en donde se va a requerir recabar todos los documentos, procesar la información y emitir los informes correspondientes. Es decir, aquí no hay que tener en cuenta solamente la emisión del informe, sino hay que recabar la información, hay que procesar la información, que es cuantiosa, y también hay que emitir los informes correspondientes. ¿Qué más se tiene que hacer? Y lo que ha planteado la Fiscalía: declaraciones de los investigados y demás diligencias. Es decir, para realizar todo esto, 18 meses es un plazo razonable para que se realicen todos estos datos de investigación a fin de esclarecer o que se esclarezca la situación jurídica de Alejandro Toledo Manrique. Muy bien. En esa medida se le va a dictar el plazo de prisión preventiva de 18 meses, que va a correr a partir de la fecha en que sea aprehendido. Como está en libertad, se le va a cursar orden de captura a nivel nacional e internacional. Con relación a la alegación de la defensa técnica del investigado Toledo Manrique, en el sentido de... Bien, y hasta ahora tenemos las primeras reacciones. Buenas noches, bienvenidos a La Última Central. La noticia que va a dar la vuelta al mundo: dictan prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo. Ya se están realizando las coordinaciones respectivas para su captura nacional e internacional. La policía y la Interpol vienen trabajando para que esto sea posible. Así lo ha decidido el juez Richard Concepción Carguancho. Las reacciones, por supuesto, no se hacen esperar. Nos unimos a nuestra plataforma de radio. Richard Cortés va a conversar con el abogado Paolo Aldea. Vamos a escucharlos.
importante. ¿Qué va a pasar ahora, doctor? Doctor, si me permite, ¿qué va a pasar ahora con ya la decisión? 18 meses de prisión preventiva, captura nacional e internacional. ¿En qué se basa ahora la estrategia de la defensa? Mire, yo, como ustedes, estamos justamente enterándonos de la noticia. Estoy evaluando cada uno de los fundamentos que el magistrado ha tenido a bien ser los fundamentos por los cuales ha declarado fundado este pedido. Espero ponerme en contacto en la brevedad con mi cliente para decidir no solamente el tema procesal, porque entiendo que no solamente la prensa, o sea, el Perú entero espera una respuesta concreta y clara, no solamente el tema procesal. Entiendo que en el tema procesal voy a sugerir al presidente, si es que me renueva la confianza para continuar en la defensa, que el tema se apele al Tribunal de Apelaciones para que sea un tribunal superior el que decida en segunda instancia cuál va a ser el resultado final de ese pedido de prisión preventiva. Voy a sugerir al señor Alejandro Toledo que se presente un recurso de apelación y se fundamente hasta el día martes, que es el plazo que nos da la norma, y apelando esa decisión, esperar qué cosa va a decir el tribunal en una segunda audiencia. Ahora bien, hay un segundo punto. ¿Cuál va a ser la postura del imputado frente a esta decisión judicial? ¿Va a venir también o no va a venir al país? Voy a exigir tener una respuesta en la brevedad, porque considero que mientras el señor Alejandro Toledo no esté en el país, como abogado y como encargado de la defensa técnica, me corresponde ser un vocero de esta respuesta que, aun cuando no sea jurídica y sea una decisión política, la decisión la va a tomar él y me corresponde como abogado y como encargado de la defensa técnica transmitir la decisión que mi cliente va a tomar frente a esa decisión. ¿Usted como abogado le va a recomendar que venga a enfrentar estos cargos o que se mantenga en el extranjero? Como abogado es informarle dos cosas. Al margen que el abogado lo haya sustentado o no en la audiencia, que me pareció que debieron ser planteadas, lo que yo voy a informar al señor Alejandro Toledo después de lo que ha ocurrido esta noche es informarle dos cosas. Que primero, le han iniciado un proceso penal por tráfico de influencia de un hecho ocurrido en el 2004 que según la ley penal se encuentra prescrito. Y le voy a informar que el proceso penal que se le sigue por el segundo delito, lavado de activos, es una segunda persecución penal porque Alejandro Toledo está enfrentando los mismos hechos que el caso Ecoteva. Esa va a ser mi posición. Decirle al señor Alejandro Toledo que me sorprende que mientras un juez del Poder Judicial en el caso Ecoteva sostiene que Alejandro Toledo no tiene peligro de fuga, tiene arraigo y no debe merecer una prisión preventiva, otro juez del mismo Poder Judicial en el mismo país sostiene lo contrario. Eso solamente se puede dar en el Perú. Dos jueces del mismo nivel, de la misma jerarquía, que ven dos procesos contra Alejandro Toledo por el mismo delito, uno dice que no hay peligro de fuga y el otro dice que sí hay peligro de fuga. Uno dice que no hay arraigo y el otro dice que sí hay arraigo. Eso es lo que yo le voy a informar. La serie de irregularidades que como abogado advierto en el trámite del proceso y en la decisión judicial. Perfecto, doctor. Una pregunta concreta y puntual al final de esta entrevista. ¿Dónde se encuentra el expresidente Alejandro Toledo? Bueno, yo sé lo que la prensa sabe. Hasta el día domingo, que es la última información que he escuchado de su paradero, el señor Alejandro Toledo está en París. Sigue en París. Ahora bien, voy a cumplir con informar lo que acabo de informar, las irregularidades y los vicios, y sabrá el señor Alejandro Toledo. Y yo confío en su buen juicio resolver qué es lo que va a decidir después de lo ocurrido el día de hoy. Muy bien, gracias, doctor Paolo Aldea, abogado del expresidente Alejandro Toledo, con esta primera reacción tras la decisión del Poder Judicial, 18 meses de prisión preventiva